Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Es el momento de abrir nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero. Hola Jaime, buenos días. Buenos días. Y con Nuño Domínguez. ¿Qué tal, Nuño? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, muy pendiente del teléfono. Saben que Nuño se ocupa de la parte científica y hoy estamos pues muy interesados en saber. Estamos desde primera hora conectando con Venezuela, que ha vivido este doblete de terremotos, que ahora es el momento de acercarnos a la explicación científica que tiene esto. Son de muy gran magnitud, los dos seísmos que hemos conocido, de 7,2 y de 7,5, y además había una cosa muy llamativa que nos está contando la gente que lo ha vivido allí en Caracas. Ellos no han apreciado la diferencia. La sensación que han tenido es que era un gran terremoto que no paraba, que se hacía interminable, y en realidad lo que estaban viviendo eran dos temblores. Efectivamente, dos terremotos, uno muy intenso de 7,2 de magnitud y que ha provocado otro terremoto en cuestión de unos de pocos, vamos, en menos de 2 minutos, ¿no? Sí. Entonces, por lo que nos están contando algunos científicos, es algo potencialmente devastador. Hay una herramienta del Servicio Geológico de Estados Unidos que hace como un cálculo rápido de qué impacto puede tener un terremoto según su magnitud y también según la zona en la que ha pasado, los edificios que hay construidos, etcétera. Y las predicciones son que bastante malas, puede haber miles de bajas, etcétera. Conviene que aclaremos eso, porque es una cifra que efectivamente está recordemos, la cifra de momento, la última que dio Delcy Rodríguez poco antes de las 7 de la mañana, hora española, eran 32 fallecidos y 700 heridos. Pero ella misma decía: este es un balance muy provisional, claro. Es el primer recuento. Solo con ver las imágenes te das cuenta al momento de que estamos hablando de un terremoto de gran devastación, que te remite a los terremotos que han provocado lamentablemente cientos de fallecidos, pero esta es la cifra que hay, reconociendo el propio gobierno que, por ejemplo, en el departamento de La Guaira, que es el más afectado, pues ni siquiera tienen ningún dato de allí. Pero esta cifra de miles de muertos es la estimación que se da, exacto, es una estimación a partir de, entiendo que es un sistema matemático. Es un sistema matemático que también tiene mapas de terreno construido, del tipo de edificios que hay construidos en cada zona, y con eso hace un cálculo inicial de cuántas bajas podemos hablar, ¿no? Esta misma herramienta se ha aplicado a fallas de España para calcular, por ejemplo, el impacto de un terremoto en zonas muy pobladas, por ejemplo, como Torrevieja, ¿no? Donde hubo un terremoto histórico muy potente. Bueno, pues han aplicado esa misma herramienta. Eso no quiere decir que acierten a la perfección, pero es una horquilla muy amplia. Eso es. Y lo que dicen los científicos es hay que ver lo que hay debajo de los escombros. Es algo básico. Es decir, hay que ver hasta dónde ha llegado. Y que estos primeros días son claves para poder recuperar precisamente los cuerpos de las personas y las personas con vida. Esperemos que sí. ¿Estamos preparados, Nuño, para terremotos de esta magnitud? Un país como Venezuela ahora mismo, claro, estamos preparados, sabemos que tienen que llegar, ¿no? Hablábamos del caso de España, ¿no? Que no es una zona de mucha intensidad sísmica, pero sabemos que en algún momento va a haber un gran terremoto, ¿no? Hasta cierto punto hay muchos países que están en zonas de riesgo sísmico, como es Venezuela, que igual no lo tenemos en la cabeza, pero Venezuela está muy cerca de la frontera entre dos grandes placas, ¿no? Supongo que lo habéis estado hablando antes. Sí. Entonces es una zona donde potencialmente puede haber terremotos. Aquí hay mucha ¿cómo se prepara normativa para construir, cualquier etcétera. país, que más allá de los protocolos y tal, y las emergencias también, porque otra cosa de las que nos han hablado muchos testimonios y que estamos escuchando muchos testimonios desde allí, apuntan precisamente que en los sistemas en los teléfonos, algunas personas sí han recibido mensajes de alerta, pero con apenas unos segundos de anticipación, y por tanto, claro, es muy difícil prever que esto va a ocurrir. Sí. Sí que es verdad que, y lo vimos por ejemplo en Canarias, que tú ves que hay movimientos que te permiten apuntar a que, oye, cuidado que puede producirse, pero claro, advertir o prevenir de una situación como esta, pues realmente la situación es muy complicado. Es muy difícil. Y decías, pues eso, el rescate, ¿no?
posiblemente la unidad militar de emergencias pueda ir para allá o se puedan desplazar. Es lo que nos dicen gente del CSIC que se encarga de la reacción ante catástrofes, ¿no? La reacción rápida ante catástrofes como estas. Y sí, es difícil. La verdad es que tampoco sabemos si puede haber por ahora réplicas pero vamos, la situación es bastante preocupante. Vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez Pascua, que es director del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del IGME, el Instituto Geológico. Señor Rodríguez Pascua, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros hoy, a pesar de las circunstancias. Igualmente, eso le iba a decir. Hablando aquí con Nuño, tratando de darle una explicación científica y primero empezando por el episodio que quisiera contrastarlo con usted. ¿Cuánto de habitual es que se produzca un doblete de terremotos? Es decir, que veamos no un terremoto de esta magnitud, sino uno pegado al otro y en este punto del planeta. Yendo un poco al inicio de lo que es las cosas o por contextualizar lo que ha ocurrido, nos encontramos en un límite de placa, ¿no? O sea, al norte de donde se ha producido el terremoto está la placa Caribe y al sur estaría la placa sudamericana. Entonces es una zona muy, muy activa. Lo que pasa es que hay determinados terremotos y con magnitudes tan elevadas se espacian más en el tiempo. Por eso la percepción humana de este tipo de fenómenos tiende a olvidarlos y claro, sorprende mucho cuando ocurren desde una perspectiva humana, pero si uno recurre a la geología no es tan infrecuente. Y el hecho de que un terremoto dispare otro, como posiblemente haya sido esto, o todavía no sabemos, posiblemente sea un precursor, el de 7,2 y luego el 7,5 el terremoto principal, ¿no? No es nada infrecuente. Suele ser un fenómeno normal, ¿no? Y luego, pues por supuesto, irá acompañado de una cadena de réplicas y demás. Pero bueno, aparte de esto, no solamente, o sea, la energía es tremenda, o sea, es dos terremotos de magnitud, uno de 7,2 y uno de 7,5, es absolutamente devastador. Va a generar problemas muy, muy importantes. ¿Precursor significa que un terremoto es el que provoca el otro? Es el que avisa que viene uno después, por decirlo de alguna manera, para que la gente pueda entenderlo. Por ejemplo, en Lorca ocurrió algo parecido. Hubo un precursor prácticamente 2 horas antes del principal, que fue lo que hizo que la gente saliese a la calle, que vosotros los medios ya estuvieseis sobre el terreno, y luego vino el principal, ¿no? Por eso hubo grabaciones de cayéndose torres o elementos decorativos de iglesias y demás, porque hubo un precursor que alertó a la población y a la prensa que estabais allí, ¿no? Eso es algo muy similar. Es lo que le iba a preguntar precisamente. ¿Hasta qué punto se puede advertir a la población y prevenir? Porque sí que ha habido un sistema de mensajes de alerta a la población, pero claro, han sido ya muy pegados al segundo terremoto. ¿Es posible preverlo? Es que a ver, es importante tener en cuenta una cosa, ¿no? Es que la diferencia de tiempo entre el primer y segundo terremoto ha sido, pues, poco menos de 2 minutos. ¿Vale? Entonces están muy pegados en el tiempo. Luego, los sistemas de alerta temprana funcionan cuando el terremoto está muy lejos. ¿Por qué? Porque esto es la fórmula que todos aprendimos en el cole de velocidad igual a espacio partido por tiempo. Si llega de lejos, la señal la señal de alarma llega antes que la onda sísmica, porque el terremoto viene de muy lejos. Pero cuando lo tienes debajo de los pies, los sistemas de alerta temprana no valen para nada. Y es un poco lo que ha ocurrido aquí, es que el terremoto lo tienen debajo de los pies en esa zona. Y luego no solamente eso, o sea, también es importante tener en cuenta a la hora de interpretar los terremotos es la profundidad, que generalmente no se habla de esto. El primer terremoto tiene una profundidad de 20 kilómetros, pero es que el segundo solo de 10 kilómetros, eso es prácticamente en superficie. Entonces eso es absolutamente devastador. Si esos terremotos hubieran sido más profundos con la misma energía, arriba pues no habrían generado ni la mitad de los daños que han podido generar estos. O sea, es muy importante tener también esa profundidad. Y luego vamos un poco más allá, y es el contexto geológico donde se encuentra esta zona. Y es una zona en la que, bueno, pues hay diferentes valles que están ocupados por ríos con sedimentos muy blandos. Entonces, esos sedimentos muy blandos, al paso de las ondas sísmicas, se pueden comportar como un fluido, que son los fenómenos de licuefacción. Y si uno entra en la página del USGS, donde tienen automatizado, por ejemplo, la susceptibilidad a la licuefacción de materiales, puede ver la importancia que puede llegar a tener ese fenómeno en esta zona causado por estos terremotos. Y esto genera una cantidad de problemas tremendos, porque imaginaos qué es lo que ocurre si el suelo que estás pisando de repente se licúa. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un edificio perfectamente construido con norma antisísmica,
pero si no has tenido en cuenta que el suelo se puede licuar, ese edificio se te hunde, como por ejemplo ocurrió en Japón en el terremoto de Niigata de 1954, ¿no? Edificios perfectamente construidos con norma antisísmica se hundieron literalmente, ¿no? Problemas que te generan infraestructuras, en la emergencia, etcétera. O sea, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y este terremoto, pues la verdad es que tiene muy mala pinta. Miguel Ángel Rodríguez Pascua, director del Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático del Instituto Geológico y Minero de España. En definitiva, todo esto es muy largo para decir, una de las personas que mejor conoce y que, como pueden comprobar, mejor explica lo que ocurre cuando la tierra tiembla, como ha temblado de forma devastadora en Venezuela. Muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por tener en cuenta la geología en este tipo de fenómenos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En una edición casi especial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero, hemos empezado hablando con Miguel Ángel Rodríguez Pascua, que es un gran experto en la geología y que nos ha podido ayudar a entender cómo se ha movido hoy la Tierra y por qué se ha producido la devastación que estamos comprobando que se ha producido en Venezuela, asunto del que estamos muy pendientes y seguiremos estándolo no solo hoy, sino en los días que vienen, también por preguntarnos de qué manera podemos ayudar y podemos ayudar a la población de Venezuela, que está en este momento buscando entre los restos a las personas que hayan quedado atrapadas. Pendientes, por tanto, de Venezuela. Saben que en esta sección comentamos las novedades con la ciencia, con la tecnología. Bueno, tecnología que últimamente es siempre hablar, Jaime, de inteligencia artificial. Casi siempre. En este caso, de lo bueno que tiene la inteligencia artificial y también lo peligroso, los riesgos que entraña sobre la infancia, sobre los juguetes en esta ocasión. Bueno, estamos en temporada de juguetes. Yo creo que todos nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que han terminado los colegios, ¿no? Sí, porque verán más niños por la calle y en casa. Y el juguete de la temporada, desde luego, es la inteligencia artificial. Para los niños más pequeños, como complemento a muñecos y a juguetes tradicionales que incorporan inteligencia artificial, y para los que son un poco más mayores, pues directamente a través de las pantallas, vía agentes pensados para niños y también directamente con chats conversacionales, como puede ser ChatGPT. Y aquí yo creo que se ejemplifica muy bien esto que decías tú, ¿no? Como lo bueno de la inteligencia artificial y lo malo, todo converge en nuestros salones y en la habitación de nuestros hijos. Porque desde luego es la gran tecnología de nuestro tiempo, de la que no debemos apartarles, porque va a ser fundamental en su vida, pero tiene un montón de riesgos que estamos ya empezando a ver y como pasa siempre, pues esta semana se han publicado un montón de artículos sobre los riesgos que tiene la inteligencia artificial para niños de todas las edades, ¿no? Quizás el más fácil de entender es que, claro, la inteligencia artificial para los niños es un amigo que siempre está disponible, que siempre te da la razón, que siempre te deja ganar, que nunca te lleva a la contraria, pero eso precisamente no es un amigo, ¿no? Porque un amigo y la socialización con los amigos va de hablar con el diferente y de enfrentarte a otras personas que tienen otra visión del mundo. Y esto, desde luego, pues tiene unos efectos que aún no están muy claros. Es que es interesantísimo ese melón, porque ya no es solo cómo hacen amigos los niños y las niñas, sino la propia idea de amistad. Absolutamente, de socialización. Esto insisten muchísimo los psicólogos infantiles, ¿no? La socialización es fundamental en las etapas evolutivas del niño. Y ellos hacen un símil muy interesante, es decir, que la inteligencia artificial no es un amigo, sino que es un espejo. Te devuelve lo que tú haces y aparte todo le parece bien. Y esto tiene connotaciones importantes. Avisan además de que los riesgos tecnológicos que ya había siguen existiendo, la información que el sistema tiene de ti, la privacidad, que en estas etapas es absolutamente crítica, lo que ese sistema hace con la información que tiene de ti, que es la manipulación de tu conducta, pero introducen una tercera que en caso de los niños es aterradora, ¿no? Que no solamente es lo que te quiere convertir para que hagas, sino lo que puede lograr que seas, ¿no? En una etapa de formación hablan los psicólogos de máquinas del afecto. Estas tecnologías no quieren, como el scroll infinito, mantenerte delante de la pantalla. Van mucho más allá de eso. Quieren que les quieras. Estos agentes, estas máquinas, están pensadas para eso. Están pensadas para decir todo lo que tú quieres escuchar, para conseguir tu afecto. Y esto es algo que no tenemos muy claro dónde nos puede llevar, ¿no? Máquinas que no solamente quieren tener tu tiempo, quieren tener tu afecto. ¿Y cómo
Me estoy acordando de los tamagotchis No, aquellos. bueno, Pero claro, esto sí. es otro nivel. Pero si tú no le tenías afecto, pues se moría el Tamagotchi por pasa descuido nada. y ya está. Claro, pero pero es que esta máquina no sé cómo me va a reprochar ella a mí. ¿Cuánto Totalmente. afecto necesita? ¿Cómo mide la No sé si habéis visto los Tamagotchi de hoy, pero tienen poco que ver con eso. No, ¿eh? no, O sea, totalmente. claro, o sea, los muñecos de hoy, ese Tamagotchi ochentero, ¿no? Que era una máquina muy básica, que si cumplías ciertos requisitos iba sobreviviendo, y si no, no tienen nada que ver con las máquinas de hoy, que son bastante más manipuladoras. ¿no? Claro, claro. Bueno, y luego, Nuño, has ido a ver unas cabras. Ay, sí, qué maravilla. A ver, cuéntame esta experiencia. Aquí en Madrid. Riato y Sedello, al lado muy cerca del Palacio de la Moncloa. O sea, Vaya, fíjate tú. Está bastante cerca. Lo que falta por allí en estos momentos. ¿Cómo está el patio? Sí. Es como una isla entre ramales de autopistas y la carretera de La Coruña, etcétera. Una granja que en teoría es como una granja cualquiera, con sus pacas de heno, su pienso, etcétera. Pero bueno, hay animales únicos en el mundo. Es muy interesante. Es el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Ganadera del CSIC. Y ahí tenemos los primeros animales de España modificados genéticamente, eso ya se sabía, y el otro día fuimos a visitar a las primeras cabras salvajes que han nacido por fecundación in vitro. Es que te voy a dar un dato. Yo creo ahí es donde están también estudian las plantas y demás. Sí, claro. He estado ahí. ¿Ah, sí? Sí, Mira, efectivamente, sí. Pues es que ahora está, empezar a tienen decirlo- varios edificios y creo que lo de las plantas está como al otro lado de la Sí. carretera y esto está... Pues una cosa de investigación punterísima. Sí, es tremendo. Ya te digo, los primeros animales, por ejemplo, que se ha modificado su genoma con CRISPR, ¿no? Esta técnica de edición genética. Y hacen cosas alucinantes con muchas implicaciones en la reproducción humana. O sea, utilizan, por ejemplo, ovejas, pero todo dirigido a entender mejor la reproducción humana. Entonces, esto va más dirigido a la conservación. Es decir, bueno, la cabra montés, por ejemplo, bueno, pues es verdad que, por ejemplo, en Madrid hay mucha cabra montés. Pero ¿qué pasa si hay un incendio grande? Como hemos visto, por ejemplo, en la Sierra Culebra, etcétera, básicamente se extinguen subpoblaciones enteras. Entonces, lo que han hecho estos investigadores es, vamos a hacer cabras salvajes por fecundación in vitro, que parece una cosa fácil porque, yo qué sé, la fecundación in vitro en humanos se hace desde hace décadas y funciona muy bien, etcétera. Pero es que cada especie es muy complicada de hacer, ¿no? Entonces, han conseguido que nazcan estas dos crías. Probablemente vayan a hacer más, pero lo que quieren es congelar embriones. Con esos embriones tú, si hay una catástrofe, digamos de una epidemia de sarna, por ejemplo, o un incendio terrorífico que te barre, por ejemplo, en el Levante ha pasado, ¿no? Lo de la sarna, etcétera, barre casi subpoblaciones enteras. Tenemos embriones congelados para volver a generar una subpoblación. Y esto, en teoría, podría ayudar a otras especies en extinción que sí que realmente están muy amenazadas en otros países, por ejemplo, de África, etcétera, cabras salvajes. Es que es muy interesante ese lugar porque primero te preguntas, ¿pero cómo está esto en mitad de...? O sea, no lo esperas encontrar No lo esperas. allí. Sí. Y luego tú has ido a la parte animal, yo que fui a la parte vegetal, pues por ejemplo es algo muy parecido a esto. Es decir, recrean hábitats con temperaturas extremas, por ejemplo, y plantas que crecen reproducen incluso el impacto de la luz solar sobre esas plantas. Y tú entras en una habitación, en una sala, en la que hace 40 grados o incluso más. Y entonces se preguntan, si vamos a esto, ¿cómo pueden sobrevivir las plantas? ¿Cómo busca la planta su raíz? Y hay especialistas solo en raíces y especialistas en las plantas. Es muy interesante y está muy cerquita. Son edificios que a veces pasamos al lado y no sabemos qué hay ahí dentro. Totalmente de largo, sí. Y se está investigando en cómo sobrevivir ante cataclismos o situaciones de devastación. Totalmente. Y es muy interesante eso. Es interesantísimo y está aquí al lado. Y además es que te das cuenta de la dedicación. Sí. Por ejemplo, uno de estos investigadores me decía, claro, es que yo llevo 25 años recolectando esperma de cabras, o sea, testículos de cabras para tenerlo congelado, los espermatozoides, por si pasa algo y hacer las fecundaciones in vitro y tal, ¿no? O sea, que es toda una carrera dedicada a esto. Da para varios libros esto, gente que se prepara para el fin del mundo y sobrevivir a él. Así es. Bueno, así se podría titular y para eso tendríamos la inteligencia artificial, que no solo se aplica a los juguetes, también se aplica... ¿Cómo se está aplicando, Jaime, al Mundial de Fútbol? Bueno, yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? La inteligencia artificial se utilizó ya en otros mundiales, pero desde luego este va a pasar a la historia como el Mundial de la Inteligencia Artificial, Sí. porque es casi más fácil decir en qué no se está utilizando que en qué se está utilizando. Por hacer un repaso brevísimo, pues las tecnologías arbitrales, ¿no? Los árbitros tienen cada vez más soporte de inteligencia artificial para cosas muy básicas, como si el balón ha entrado o no, pero también para fueras de juego y todo lo demás. Además, llevado el tiempo real, que esta es la novedad, tienen avisos en tiempo real. Estamos viendo las retransmisiones como la capacidad de generar imágenes
imágenes en 3D es absolutamente bestial, con una cosa que a veces no se cuenta mucho, que es el modelado de los jugadores en 3D. Es decir, hay modelos virtuales de todos los jugadores para construir estas jugadas. Y quizás lo más novedoso, y que mucha gente no sabe, es que la propia FIFA ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que es la misma para todos los equipos, para que el entrenador, los técnicos, también toda la gente que se ocupa más de la parte física, puedan hacer preguntas. Imaginemos un chat GPT del partido en el que puedas preguntar desde la velocidad de los jugadores a la resistencia, plantear posibilidades de jugadas futuras. Todo esto gracias a que es una de las cosas que más se ha contado, el balón está tremendamente sensorizado. Sí. El balón del Mundial mide absolutamente todo. La pregunta que surge aquí es, bueno, esta iniciativa de la FIFA, como no tantas de la FIFA, porque es bastante, vamos a decir, democrática, porque pone la misma herramienta a disposición de todo el mundo, pero ¿qué ocurre cuando haya equipos que decidan invertir en sus propias plataformas, ¿no? ¿Qué ventaja puede dar la inteligencia artificial a un entrenador que sea capaz de simular jugadas mejor que los demás? Y si esto en algún momento es algo que se tendrá que regular, como se regulan muchísimas cosas en el fútbol, ¿no? ¿Qué se puede usar y qué no se puede usar? Porque está muy bien esta herramienta para todo el mundo, pero desde luego los países que tienen otras capacidades estarán diciendo, esto para mí no chuta. Yo estoy pensando en los cambios, oye, ¿qué cambios hago para darle la vuelta al partido, ¿no? O sea... no, absolutamente, pero introduciendo derivadas claro. Difíciles de percibir por el ojo humano, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a medir otras muchísimas cosas que a nosotros nos están escapando. Oye, y una última cosa, ya que estábamos hablando, Nuño, de la ciencia. España ha pulverizado su récord de proyectos científicos de máximo nivel. Sí, unas cifras históricas de conseguir estos proyectos que son los más prestigiosos de la ciencia europea y uno de los más prestigiosos o competitivos, por decirlo de otra manera, del mundo, ¿no? O sea, tienen una tasa de éxito cuando te presentas de menos del 10%. Eso quiere decir que 1 de cada 10 científicos lo consigue, los demás no. Y también que hablemos de esto porque se habla mucho de los avances científicos y demás, pero no sé si le damos la dimensión que realmente tenemos y cómo estamos situados en el ranking mundial. También la investigación científica en España, investigación que reclama mucha más inversión precisamente. Sí, esa es la parte mala. Los investigadores que, por ejemplo, hablábamos con ellos, 2 de ellos que han conseguido 4 de estas ayudas consecutivas, que es algo histórico, nunca en España había pasado antes, decían, en otros países como Alemania, Reino Unido, etcétera, esto ya es más una cosa de prestigio. Hay dinero para investigar, pero es que aquí necesitamos el dinero que viene de Europa, es decir, necesitamos estos 3,3 millones o 2,5 millones de euros para investigar durante X años, 4 o 5. Todavía lo necesitamos, es decir, aquí se invierte todavía poco y aún así hemos adelantado a países que normalmente estaban por delante de nosotros, como Francia o Holanda, ¿no? O sea que vamos bien. Pues chicos, ha sido un gusto compartir una mañana más este ministerio con vosotros. Hoy además muy centrados en las explicaciones de lo que ha ocurrido en Venezuela. La semana que viene, si queréis, aquí quedáis convocados. Claro que sí. Adiós. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Les propongo que jueguen conmigo a Usted no sabe con quién está hablando. Saben que las reglas de la sección son sencillas. Ni ustedes ni yo sabemos cómo se llama ni a qué se dedica la persona con la que voy a hablar en estos próximos minutos. Aunque sí tenemos una pequeña pista, siempre empezamos la conversación en un lugar que elige el mismo invitado porque forma parte de su historia. Les propongo que le echemos entre todos un poco de imaginación, como estoy haciendo yo ahora mismo, para salir del estudio y situarnos en este jardín. Y aquí en este jardín en el que estamos, antes se pasearon Buñuel, Lorca, Dalí. En el jardín de la residencia de estudiantes. Y es aquí donde me espera una mujer a la que voy a saludar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? José Luis, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Tú? Bien. Y muy agradable el jardín. Parece mentira que en este pequeño oasis esté a espaldas de la ruidosa Castellana que queda tan cerquita. De este sitio en el que estamos, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gusta mucho el jardín y la historia que tiene. Tiene muchísima historia. Mucha historia aquí. Muchísima. ¿A ti te hubiera gustado estudiar aquí en la residencia de estudiantes? Me habría gustado, bueno, yo no estudiaba aquí, pero estudiaba en el Colegio Estudio, yo y toda mi familia. ¿En la familia entera? Toda mi familia, mis hermanos, tíos, etcétera. Todos en el Colegio Estudio, que sale de la Institución Libre de Enseñanza y que son los precursores, digamos. Todas las ideas liberales salen de ahí. ¿Y tienes alguna conexión más con este sitio? Tengo más conexión que desde el año 1987 trabajo para ellos, colaboro con ellos. ¿Y qué es lo que haces? Yo me dedico a restaurar libros. ¿Restaurar libros? Sí. ¿Y cómo es eso de restaurar libros aquí en la residencia de estudiantes? Porque hay una biblioteca fantástica con unos fondos de Buñuel, Lorca, etcétera. Qué maravilla.
Y luego hay un fondo antiguo, que es cuando empecé, que lo donó el CSIC a la residencia, que es el fondo antiguo con unos libros fantásticos del 18 y 19. Entre ellos hay unos libros de caligrafía preciosísimos, de Rico Isinovas, que fue un coleccionista del finales del 18. A ti te gusta mucho lo que haces, ¿eh? Me encanta, me tendría que haber jubilado y no me he jubilado. ¿Pero qué es lo que más te gusta de lo que Lo que más me gusta es la restauración del libro y de la encuadernación. ¿O están en muy mal estado? Bueno, algunos llegan en fatal estado. No estos, sino otros fondos que restauro. No te he preguntado tu nombre, ¿cómo te llamas? Perdona. Me llamo Ana Jessen. Hola, Ana Jessen. Encantada. Siempre hay un principio. ¿Cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo empieza tu historia? Pues mira, no tiene nada que ver, pero es una historia que creo que es bonita. Mi abuela, cuando yo era pequeña, bueno, no, yo no había nacido, mejor dicho, iba en coche y vio a un niño con un cartel abandonado en la carretera, un cartel que ponía "Me llamo Juan León". Y mi abuela recogió a este niño y lo llevó, se ocupó toda la vida de él y le dio educación, lo metió en un colegio de curas, y ese colegio de curas le enseñó un oficio, y ese oficio fue la encuadernación. Entonces mi abuela le montó un taller y se dedicó toda la vida a encuadernar. Y mi madre, que le gustaba mucho leer, pues le daba libros para encuadernar. Y yo desde pequeña me he fijado cuando llegaban esos libros a encuadernar. Y un año que estaba por las tardes libre, me empecé a encuadernar y hasta hoy. De eso hace 44 años o 43. A partir de que tu abuela se encuentra a Juan León. Juan León. ¿Aprendiste mucho con Juan León? No aprendí nada, porque aprendiendo en unas escuelas y luego el pobre se murió poco después de empezar yo. Digamos que esta historia de tu abuela con Juan León puede ser la semilla, pero eso luego cuando germina. Germina porque luego yo monto un tallercito enseguida con amigos y familia, que son los conejitos de Indias, y luego hago la oposición para entrar en la Biblioteca Nacional. Entro en la biblioteca, estoy 4 años trabajando, y luego un día hice un viaje con unos amigos y me fui al monasterio de Yuso, donde vi la biblioteca de Yuso, que es la pera limonera, y pensé, esto me gustaría hacerlo, porque además en Yuso está Santa Oria. Santa Oria es el nombre de mi madre y de mi abuela, con lo cual pensé, esta biblioteca me gustaría hacerla. Y le dije a los monjes que me gustaría, y dice, pues aquí no hay dinero. y digo, bueno, pues voy a intentar conseguir el dinero. Lo conseguí y desde el año 2001 estoy restaurando. Eso te iba a preguntar, porque claro, no parece un sector en el que haya mucho dinero, No, ni gran nada. rentabilidad. No, nada, no dan un duro, pero sí lo dan las empresas. Entonces, las empresas me ayudan, vamos. He conseguido patrocinios. Lo tuyo es un flechazo desde el principio, desde que eras niña. Sobre todo, bueno, sí, desde que tengo 14 años. 14 años. Más o menos. Y cuando empecé, pues era una obsesión la encuadernación para mí. Una obsesión. No hablaba de otra cosa, ya me he relajado. En tu casa no hay un libro mal encuadernado, claro. Están todos en rústica. En casa del herrero, cuchillo de palo. Nada. No hay ni un. Tengo 2. Pero ¿qué le ves? O sea, cuando tú me dices, fui al monasterio y aquello era un tesoro, ayúdame a mirarlo con tus ojos. Pues mira, la arquitectura del cuarto es un cuarto rectangular con unos estantes de madera maravillosos, con unos libros encuadernados, con encuadernaciones preciosas, renacentistas, góticas, mudéjares, de pergamino, que el pergamino era la forma barata de encuadernar, entonces, que hoy en día no lo es, pero entonces era mucho más barato encuadernado así. ¿Qué libro has tenido entre las manos que hayas dicho, es que es un milagro que esto haya llegado hasta hoy? Pues... ¿O qué tipo de publicaciones? Que todavía te sorprenda el hecho de que podamos conservar cosas que vienen de tantos años antes. Es que el libro, si tú lo cuidas, y el papel es bueno, los libros que sean más deteriorados son, el papel sobre todo es
después de la revolución, de la, ¿cómo se llama? Industrial. Sí. Entonces ese papel tenía mucha acidez, etcétera, y se destruyen. Pero los papeles anteriores son buenísimos porque son de trapos. Entonces se mantienen y se conservan. Y lo que más se ha destruido son las encuadernaciones, lo que contiene el libro, por el uso fundamentalmente y por el mal manejo. Tú cuando ves un libro sabes leer al momento de qué época es y qué cosas pasaban en esa época. Tú ves la historia a través del papel. Bueno, viene la edición, está clarísimo, viene el año de edición y luego pero digo, por la encuadernación claro, se ve. Sí. La encuadernación tiene la historia de la encuadernación tiene muchos estilos y sí lo veo, si es renacentista, gótica o del siglo XIX. Se han perdido muchos oficios artesanales. ¿Se ha perdido también ese? Se está perdiendo, porque no da mucho dinero. Entonces ahora lo único que importa es el dinero. Yeah. Y en la conservación pues da un poquito más de dinero que la encuadernación. Hay mucha gente que pueda tener un libro, una encuadernación, algo que sea artísticamente muy valioso y no ser consciente de ello. Yo creo que sí. O que no lo valoran, fundamentalmente. Y hay que tratar bien los libros. ¿No los tratamos bien? Hay gente que no. Ya. Hombre, yo lo subrayo, pero eso para mí no es maltratarlo, eso es darle un uso personal. Sí, por supuesto. No estás hablando de eso. No, estoy hablando. Lo subrayo, pero lo conservo. Es decir, aunque esté... A mí me gusta que el libro cuente también cosas de mí, de cuándo lo leí, dónde lo leí y demás. Pero eso no es maltratarlo. La historia del libro, claro, del libro concreto. Claro, y luego hay muchos libros antiguos, hay anotaciones, todo eso hay que conservarlo. O de repente tachones, que es la censura que hacían entonces. Claro, todo eso tú puedes verlo. Claro, todo eso. Yo no sé si viste una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional de la censura del libro. Eran todas las formas de censurar. Y entre ellas es tachar lo que no querían que leyera el público. Tú empezaste, me contabas, en la Biblioteca Nacional, luego tuviste tu taller. ¿Qué encargos tenías? ¿Cómo eran los primeros encargos en tu taller? Pues yo empecé los privados con la biblioteca de Bartolomé March, que es una biblioteca fantástica, que estuve 5 años trabajando para él con unos libros antiguos muy buenos, y cuando murió se fue a Palma de Mallorca. Los hijos se lo llevaron a Palma de Mallorca. Entonces me quedé sin eso. Tenemos la imagen, o bueno, en la imaginación queremos tener la imagen de cómo se restaura un cuadro. Y imaginamos todos el detalle que tienen que tener los restauradores, cómo van poquito a poquito con un trabajo de hormiga. ¿Cómo es la restauración? Cuando tienes un libro que sabes que es un tesoro, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, el primero es hacer un estudio. Y luego es... muchas veces hay que desmontar el libro y es más... hace falta más fuerza para no es tan delicado como la pintura. Pero si desmontas el libro, ¿cómo sabes que luego podrás recuperar el trabajo que se hizo ahí? A veces hay que desmontarlo porque las costuras... Qué peligro eso, ¿no? No, las costuras se rompen por el uso. Entonces hay que reconstruir esa costura. Y todo eso en unos libros que pesan, que las hojas son de pergamino, pues cuesta. Ahora mismo estoy restaurando un cantoral que pesa muchísimo. ¿De qué época? Del siglo XVIII. Y pesa porque son inmensos, inmensos. ¿Y todo eso llega a ti porque son colecciones privadas, colecciones públicas? ¿Cómo funciona la cosa? Esto funciona en otro monasterio para el que trabajo. Otro monasterio. Que consigo el patrocinio y cada año me da tantos libros. ¿Qué te lleva más tiempo? ¿Restaurar un libro o buscar el patrocinio para poder pagar lo que haces? Por ahí. Por ahí. Lo de buscar el patrocinio es pesado. Bastante pesado. ¿Y en los monasterios sigue habiendo monasterios que tengan esta biblioteca, este fondo bibliográfico? Y luego, ¿todavía hay cosas que no conocemos por descubrir? ¿Todavía puede aparecer algo que...? Yo creo que sí, que tiene que haber muchísimo. Cuando yo empecé, el libro no se valoraba tanto como ahora. Ahora se valora, gracias a Dios, muchísimo más y se cuida más. O sea, cosa que antes no. Las bibliotecas estaban medio abandonadas.
¿Los libros más antiguos que has podido ver o restaurar, de qué época? Pues mira, uno son? del siglo XI. ¿Del siglo XI? Del siglo XI, que era de Bartolomé March, que era un libro de Montería. Que hay 2 ejemplares, ese, que debe estar en Palma, y otro que está en París, por lo visto, que es la Biblioteca Nacional de París. ¿Y se conservaba bien? Se conservaba bien, pero estaba un poco desmontada la costura, pero el papel estaba bien. Es que es era increíble pergamino. eso que decías. Era pergamino. ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy nos lleguen libros de hace 1000 años Sí. y en buen estado? Por eso, porque si están cuidados, pues llegan. ¿Cómo empezaron a caer en tus manos las primeras bibliotecas históricas? ¿Cómo fue ese proceso? Pues empecé con Bartolomé March. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí fue la segunda biblioteca, fue la de Yuso, la del monasterio de Yuso. Y luego vino la horrible crisis del 2007, que todo eso se paró. Yo también la sentí, como todo el mundo. Y luego empecé con Leire. A Leire llamé un día porque me enteré que había una biblioteca y hablé con el prior, con el bibliotecario, y le dije, mire, yo me dedico a esto. Y lo primero que me dijo, no hay dinero. Y digo, ¿y si lo consigo? Pues si lo consigo, mándeme el currículum. Se lo mandé, le pareció estupendo, conseguí el dinero y llevo 6 años. Con ello más, ya no me acuerdo. Bueno, a lo mejor sí que podemos llegar a la conclusión de que la paciencia que te da tu trabajo es la que te permite luego conseguir también los patrocinios, ¿no? Seguramente, pero yo no tengo paciencia en la vida. ¿No? Soy muy impaciente. Pero para tu trabajo entiendo que hace falta mucha mucha paciencia. Sí, para el trabajo tengo paciencia. O sea, pero en la vida y con la gente no. Soy muy impaciente. Qué raro eso, ¿no? Impresionante. Oye, ¿el libro que más te ha gustado restaurar, cuál es? El que más me ha gustado, pues las encuadernaciones renacentistas, que son de piel, me encantan, porque son de piel con tapa de madera. Entonces, claro, a veces me llegan las tapas que están carcomidas, con el pececillo de plata, etcétera, deshechas, tienes que reconstruir la tapa, la piel, los nervios, la costura, todo eso me encanta. De cómo llega a cómo vuelve, luego me da pena devolver los libros. Y luego hay un debate de, claro, hay que restaurar los libros, pero también el desgaste que han sufrido es un desgaste del tiempo, o a lo mejor puede ser un desgaste histórico. Es decir, ¿cómo haces para, cuando hablamos de restaurar un libro, significa que tú lo quieres dejar lo más parecido a cómo fue su edición en su momento? No, yo creo que los criterios... ¿Cómo se hace para respetar también la evolución histórica que ha tenido ese libro, sin garantizando que no se va a desperdiciar, digamos? Ya, pero los criterios es que hay que conservar lo que tiene, y la parte nueva tiene que ser estética con relación al libro original, pero que se note la parte nueva y la parte vieja, la parte antigua. Se tiene que notar la restauración, mucho más, no disimular la parte nueva con la vieja. Dentro de 100 o 200 años, cuando hablemos o la gente hable con restauradores de libros, ¿qué crees que dirán de los libros de ahora, de nuestra época? ¿Crees que habrá restauradores de libros de nuestra época o ya no? Ya los hay. ¿Sí? Cuando son buenos y son únicos y ediciones acabadas, y entonces ya empiezan a restaurarse. O sea que ahora se publican tantos libros, tantas ediciones y demás que no sé. Bueno, yo no he imaginado. Ahora hacen, depende del libro, pero ahora hacen ediciones mucho mejores que hace 50 años. Durarán más tiempo. Y espero yo que duren más, claro. Y ahora lo que están haciendo mucho en los fondos antiguos es digitalizar. ¿Das clase también de...? Sí, doy clase. ¿Hay más interés? ¿Notas que ha ido creciendo el interés en tu oficio? Yo siempre he tenido gente. Y tengo... y el otro día que hacía un calor de muerte, yo no entendía, les dije, no entiendo cómo venís con este calor. ¿Como profesora tienes más paciencia que como restauradora o tampoco? No, creo que sí tengo paciencia. Me dicen que sí. Entonces ya está saliendo la paciencia. Me ha gustado mucho conocerte, Igualmente. Ana. Ha sido un gusto, además, que nos hayamos encontrado en este sitio tan bonito y que nos hayas acompañado y enseñado a tener esta mirada en cuidar los libros y en explicarnos cómo es este trabajo
Que me has dicho que te gusta tanto que no te has jubilado. No me he jubilado, hace 3 años me podía haber jubilado. ¿Y cuántas horas le dedicas a tu oficio al día? Pues en general 7 por ahí. Y luego hay días que no voy y días que voy sábados y domingos a trabajar. Depende un poco lo que tenga que entregar. ¿Te pones música de fondo mientras restauras? ¿Me pongo? Música de fondo. Sí, me pongo música. ¿Qué te pone? Clásica. Clásica. Y sí. luego me pongo mucho la radio. Bueno. Cadena SER. Bien, Ana, bien. No quería yo preguntártelo, pero bien. Sí, ¿A sí. que se restaura bien un libro o lo que sea con la SER de fondo? Mi hermano me dice, estás enterada de todo. Claro que sí. Porque estoy todo el día con la radio. Qué bien. Y además el contraste entre lo que escuchas de nuestra época y lo que puedes leer de los libros tan Y cuando tan viene viejos. alguien de repente que me interrumpe el diálogo, la tertulia me pone un poco nerviosa. Ana, ha sido un gusto. Muchas Igualmente. gracias y hasta la próxima. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Saben que desde primera hora estamos muy atentos a la situación en Venezuela que ha provocado ese doble terremoto que se ha producido poco después de la medianoche aquí en España. Eran poco más de las 6 de la tarde en hora de Caracas. La capital venezolana ha sido una de las ciudades, uno de los puntos más afectados, aunque singularmente es el departamento de La Guaira, donde hay más devastación por este doble terremoto de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud. Estamos hablando de una magnitud muy elevada, lo que ha provocado, según estamos viendo en las imágenes que nos llegan desde primera hora, que haya edificios enteros que han colapsado en un día que además era festivo en Caracas, en Venezuela, y que por tanto eso ha llevado a la circunstancia de que mucha gente estuviera en sus casas. Nos está escuchando en directo Santiago Martínez, que es compañero periodista allí en Caracas, trabaja para Blue Radio Colombia. Santiago, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches para ti. Hola José Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días, ya 5 y 11 minutos de la mañana aquí en Caracas. Tímidamente comienza a amanecer. ¿Y cuáles son las imágenes, Santiago, que estáis pudiendo ver ahora con las primeras luces del día? Mira, a esta hora, José Luis, la imagen más repetitiva son las personas durmiendo en la calle, durmiendo en sus vehículos, durmiendo en los parques, durmiendo en las plazas, familias enteras por miedo, por temor a regresar, pues obviamente a su casa. Caracas es una ciudad mayormente con edificios, además edificios altos. Te pongo mi ejemplo personal, vivo en un piso 14 y pues prácticamente todo el edificio duerme o durmió o está durmiendo en este momento dentro de su vehículo o en una plaza o en un parque. Esa es la imagen más repetida a esta hora que conversamos, poco más de las 5 de la mañana. Ya son casi 12 horas. Este terremoto, doble terremoto, fue a las 6 de la tarde del día de ayer, miércoles 24 de junio. Ya son más de las 5 de la mañana. Como tú decías, doble terremoto, pues muy fuerte, nunca visto desde el año 1967. Caracas no registraba un movimiento de esta magnitud y mucho menos doble y mucho menos superior a 7, que es la magnitud establecida. Además de Caracas, La Guaira, que es el aeropuerto de Maiquetía, es la zona más afectada. Mucha devastación, lo reconoció la presidenta encargada, Desi Rodríguez, cuando dio un balance sobre la medianoche, poco más, eran casi ya la 1 de la madrugada, hace unas 4 horas. Allí informaba de 32 personas fallecidas, sin contar el estado de La Guaira, que es el estado con mayor afectación. Estamos hablando del resto de Caracas, hablaba más de 700 heridos. En el caso de Caracas, José Luis, hay mayor destrucción en 2 zonas específicas. La zona de Altamira, Los Palos Grandes, que es al este de la ciudad, noreste, es una zona típicamente o habitualmente muy sísmica, y también la zona de San Bernardino, donde justamente nos encontramos a esta hora, ambas zonas al norte. En esas 2 zonas colapsaron 3 estructuras, 4 edificios, la mayoría residenciales. El más importante en la zona de Altamira, un edificio de 14 pisos, que además tenía un gemelo, eran 2 edificios iguales, uno al lado del otro. Uno colapsó, el otro está de pie, al parecer con una afectación mucho menor de lo que sufrió este edificio. Allí solamente hasta ahora que conozcamos, muy pocas personas pudieron salir con vida. Están todos los cuerpos de seguridad allí desplegados, maquinaria y todo lo que se pueda realizar. Cerca de allí, un edificio más pequeño de 6 pisos, mayormente comercial, también cayó pues indescriptiblemente luego del terremoto. Y en la zona de San Bernardino, donde nos escuchamos a esta hora, donde estamos a esta hora, colapsaron 2 edificios, uno que era una torre doble de 5 pisos, 20 apartamentos, y otro que colapsó a medias cerca de allí, de una maternidad aquí en San Bernardino. Son las 2 zonas más importantes, pero en toda la ciudad, José Luis, tú recorres la ciudad y vas a ver edificios con afectaciones, edificios con fachadas caídas, mucho escombro, escombros, personas en la calle. O sea, una situación bien complicada, bien delicada, y que obviamente Caracas no está acostumbrada a esto. Yo particularmente no había
tenido que hacer una cobertura de esta magnitud. Te comento, el terremoto del año 67, que es el último fuerte en Caracas, fue de 6.7. Aquí estamos hablando de uno doble, 7.2 y 7.5. Estamos hablando, por tanto, Santiago, por lo que describes, de edificios de 14 plantas que se han desplomado, que se han derrumbado a plomo. Sí, edificio, te doy el nombre, edificio Petunia, se llama ese edificio, 1 y 2. El 1 colapsó, el 2 está de pie. 14 plantas tenía ese edificio en la zona de Altamira, que es la zona mayormente pues más sísmica, en este caso en la ciudad de Caracas. Hay mucha gente que, por lo que describes, está durmiendo en la calle porque, claro, no son solo los edificios que se han venido abajo, sino las grietas que puede haber y los daños estructurales que puede haber y el temor a la gente a volver a su casa porque, aunque siga en pie, tiene un daño que no se puede evaluar todavía. Sí, claro, y además porque ha habido réplicas, ha habido más de 20 réplicas en las últimas 11 horas desde que comenzó este terremoto. La más fuerte o la mayor sentida fue alrededor de la 1:30 de la madrugada, hace 4 horas fue de 4.1, pero ha habido más de 20 réplicas y las personas obviamente con mucho temor porque no es una ciudad, no es un país que esté acostumbrado a este tipo de situaciones de sismos o de terremotos, en este caso, porque hay que llamarlo con ese nombre, fueron 2 terremotos que afectaron a toda la parte norte de Venezuela, pero sobre todo Caracas y el estado de La Guaira. Santiago Martínez, compañero periodista venezolano allí en Caracas, compañero de Blue Radio Colombia, muchísimo ánimo, sobre todo desde España. Estaremos muy pendientes de la situación y de las necesidades que vaya manifestando a partir de ahora el pueblo de Venezuela. Un abrazo grande desde Madrid, desde España. Seguro, José Luis, feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Es un divisor. Para 2 auriculares con una única entrada. Ya. Es de mi primera cita con Miriam. ¿Ah, sí? Paseamos por toda la ciudad, escuchando música en su lector de CDs. No creo que nos dijéramos más de 2 palabras aquella noche. Fue en Nochevieja y 2 meses después nos casamos. Vaya, qué bonito. ¿Qué tipo de música llevas en el móvil? No te daré el acceso a mi biblioteca de música ni hablar. Tengo muchos placeres ocultos ahí que me dan mucha vergüenza. Yo también. Se sabe mucho de la persona por la música que escucha. Ya lo sé y por eso me preocupa. Pues ¿qué? ¿Lo hacemos? Vale. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Profesor Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Me encanta esta película. Y a mí. De cómo puedes conocer a alguien solo a partir de la música que escucha, ¿no? Es que es así. Incluso te diría que incluso se pueden romper relaciones a partir de la música que escuchas o de las películas que te gustan. La complicidad empieza muchas veces por aspectos como este y luego la verdad es que no tiene el por qué ser redondo porque también hay amistades y relaciones sentimentales contra natura, digamos. Y que no hay que compartir que no hay que compartirlo todo. Pero bueno, si a alguien no le gustan algunas de mis películas favoritas, me lo empiezo a pensar, como mínimo. No, pero es verdad que cuando puedes conocer a alguien y también Sí. que hay de la intimidad de cada uno yo que voy tan tarde a todas las tecnologías, cuando descubrí que en Spotify la gente puede saber la música que escuchas, me sentí desnudo. Qué pudor, ¿no? Sí, es que primero, ¿qué le importa a los demás? Pero luego, sobre todo, es que pueden saber de ti a partir de la música. ¿no? Sí. Esta película en la que comparten, tienen este cacharrito en el que pueden compartir la música y escuchar a la vez. Ese cacharrito puede ser tu vida. Sí. Es bonito. Bueno, vamos a ello con el repaso de las películas que trae aquí como cada semana Javier Ocaña. Vamos con el primer estreno. Llega mañana a cines, Letras robadas. ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces Never gonna run if you don't walk? Never gonna run if you don't walk. Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band. Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas. Esta canción cambió mi vida. Es mi canción, yo la compuse. ¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima. Sí. Ya que estábamos hablando de música, de letras de canciones, pues bueno, Letras robadas
el título ya es la sinopsis. Es casi un spoiler del título. Bueno, la nueva película de John Carney, el director de Begin Again, con la película con la que hemos empezado en el corte, director de Sin Street, que debutó con Once, y es una película estupenda. Yo creo que el corte que acabamos de escuchar lo dice todo. No promete mucho más, pero lo da perfectamente lo que yo creo que demanda el público de este tipo de películas. Que a veces lo agradeces. Pero perfectamente. Es decir, yo voy al cine, tampoco hace falta que en cada película sea... No. Y además son muy necesarias. Es una comedia de buen rollo, de las que hacen falta, con un toque musical, porque se escuchan canciones incluso enteras, algunas originales de la propia película, y que, también te digo, en el fondo habla de un par de aspectos que me parecen muy interesantes y serios. La imposibilidad de cumplir ciertos sueños para llegar a la cima, y también, por el otro lado, el miedo atroz que tienen ciertas personas que han llegado al estrellato de caer. Claro. Y esa contraposición entre la una y la otra creo que es muy, muy significativa. Hay otra conversación, yo creo que muy llamativa, entre el padre de que ahora canta bodas, pero que hace 25 años aspiraba a ser una estrella de la música, y su hija adolescente. Y su hija adolescente le viene a decir algo así como: ay, ya estás con tus cancioncillas de los 90. Bueno, pues esta peliculilla, en principio, lo que aspira a ser es esa película de los 90 de buen rollo que casi han desaparecido y no deberían haber desaparecido. Y que luego te encuentras haciendo zapping en la tele y te quedas y te deja una sensación de bienestar. Y no solo por la nostalgia, sino también por el detalle que en la actualidad hacen falta películas. Y absolutamente, claro que hacen falta. Oye, una canción robada y luego dos protagonistas, ¿quiénes son? Bueno, pues este cantante de éxitos, que fue una boy band, el líder de una boy band, que ahora es una estrella de la música y que por una casualidad va a la boda de un amigo donde canta ese grupo que ya se ha quedado en grupo de bodas, de éxitos, de covers, que conoce todo el mundo y baila todo el mundo. Entonces, por una casualidad se conocen. En la madrugada, mientras otros bailan, ellos se van a otra habitación donde hay unos cuantos guitarras, hay un piano, y empiezan a componer y a hablar de la música. Y es una película de amor a la música, de principio de una gran amistad, también de cómo acabar con ese principio de buena amistad. Es un encuentro nocturno por pura casualidad, creo que muy bonito. La canción en cuestión es esta. If I was losing you, if we were losing us, the silence would be so loud. There'd be no words to write, and even if I tried. Pegadiza. Y luego decías que tiene la película, no ya solo la canción, aquellos elementos que el cine fue aparcando de aquellas películas de los 90 que tenían esta trama y esta pretensión, que es lo importante. Tiene esa estructura clásica de chico conoce chica, chica pierde chica, chico recupera chica, pero en lugar de ser una chica, es una amistad. Ajá. Y es una complicidad de amor a la música. Y creo que es un personaje muy reconocible. El de cantante de bodas es muy reconocible. Quizá tiene un trecho un poco más de comedia loca, algo más discutible, pero luego tiene un final precioso y redondo, pero redondo. Qué bien. Me recuerda mucho, por ejemplo, a una película de los años 90, del 91, que también se desarrollaba en Irlanda, que era Los Commitments, de Alan Parker, que también era de un grupo de música y también de amor a la música. Letras robadas, por si quieren salir con una sensación de bienestar del cine. Si quieren salir con una sensación totalmente distinta, además de este oasis noventero, llega también a los cines una peli de terror muy novedosa, Obsession. ¿Habías oído hablar de ella tú, Javier? Sí, porque se viene llamando la atención desde hace meses que Backrooms, de la que hablamos aquí el otro día, con aquellos... Y no muy bien. ¿No? Sí, estéticamente es una película muy atractiva. Esta es una película distinta. Y es una película que, te voy a decir más, se ha hecho con $800,000
y lleva recaudados en el mundo, que el otro día te quedaste flipado con las cifras de Backrooms, que estas son mejores aún. 340 millones de dólares llevan recaudados ya. No costó ni uno. Y no costó ni uno. Qué barbaridad. Vamos a saber más de ella. Voy a por chupitos. Voy contigo. Nikki, espera, iba a preguntarte... ¿Qué? Déjalo, se me ha olvidado. Buenas noches. Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nikki me quiera más que a nadie en el mundo. Te quiero mucho, 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 muchísimo. ¿Qué hechizo le has echado? ¡Te quiero! Sí que sales con un cuerpo bien distinto que la otra, ¿eh? Esa risa a destiempo de esa chica es tremenda. Sauce del deseo, pedir un deseo y bueno, parece que sea el perverso de las pelis románticas de toda la vida. Eso es. Vale. Y parte de una premisa aparentemente tonta que bueno, está en un cuento de 1902 que ha tenido mucha influencia en la cultura, que se llama La pata del mono, y es: pides un deseo y se va de las manos, algo así como cuidado con lo que deseas porque puede que se cumpla. En una tienda de esas absurdas esotéricas, un chico le quiere regalar a su amor de la infancia un regalo y le compra ese palo de sauce que lo rompes y pides un deseo, y lo que pide es que esa chica, que le flipa, le quiera más que a nadie en el mundo. Y al segundo se cumple, pero se cumple de una forma absolutamente obsesiva y desgraciadamente muy reconocible en ciertos jóvenes de hoy, que creo que esa es la parte más interesante de la película. ¿Qué has visto tú en la peli, Javier? Se ven tantas cosas. Se ven cosas que están en la sociedad y en los ciertos jóvenes actualmente que a mí me dan un poco de miedo. Por ejemplo, la necesidad de creer en algo ajeno a nosotros mismos. Ya no digo religión, digo de creer en los amuletos, en las chakras, en las piedras, en las conversaciones con la IA, en el horóscopo, que ha vuelto, está de moda de nuevo. Veo, por ejemplo, los amores obsesivos. En el caso de los hombres, desgraciadamente, lo vemos cada día, hasta la violencia, hasta el acoso. En el caso de las chicas, aquí hay una chica, pero podría ser un intercambio de roles absolutamente reconocible. Esa obsesión por el control, la necesidad de adulación constante, el estar siempre juntos. La idealización del amor romántico, los celos, las inseguridades. Hay un cuarto tema, la mentira y tirar siempre por la calle de en medio. Por ejemplo, no deja de ser una mentira que tú le pidas a una piedra o a un palo de sauce que la chica que te gusta te quiera, pero eso me hace pensar también en tirar por esa calle de en medio, por ejemplo, cuando te aprovechas de una chica cuando está borracha, o cuando, pues esa cosa de la drogadicción nocturna, la sumisión química, las mentiras de conseguir una noche de sexo a costa de cualquier cosa. Lo que hay, mucha inmadurez y luego la necesidad o la incapacidad que tienen una parte de la juventud, yo creo que por las redes sociales y por todo eso, para hablar cara a cara, expresarse bien de una forma natural y que no resulte sórdida. Todo eso está en la película. Obsession es como se llama la película. ¿Es entretenida? ¿Dirías que todo cóctel es entretenido? Aparte de todo esto, es una película salvaje de terror, muy entretenida. Es un aparente disparate de muy mal rollo que ha hecho un tipo de 26 años que viene de la escuela de cine y viene de YouTube. Tiene una frase muy graciosa que dice él de sí mismo, Carrie Barker: YouTube fue nuestra escuela de cine aparte de la escuela de cine. Bueno, pues... vaya frase esa, ¿eh? Es bonita. Y cita como referencia, por ejemplo, a un episodio de Los Simpson que también parte de ese cuento de 1902 que comentaba de La pata del mono. Es una película al mismo tiempo muy divertida. Yo me reí a carcajadas 2 o 3 veces con toques de comedia negra. Y luego esa risa a destiempo y ese control de la chica y esa cosa sórdida que tiene el personaje masculino es muy interesante. Es una película estupenda. Y aún nos da tiempo para ser la kriptonita de Supergirl y reducirla a 1 minuto. Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe. Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad.
Bueno, una de superhéroes en la cartelera de verano, que es un gran clásico, está con La prima rebelde de Superman. Sí, es una visión diferente de Superman. Toma como referencia una reciente miniserie de cómics de un artista que se llama Tom King. Y suele ser distinto de lo que la gente piensa cuando piensa en Supergirl o en Superwoman. Las películas de Superman suelen ser de buen rollo, suelen ser simpáticas. Esta chica de 23 años es descreída, borde, antipática, con tendencia a la borrachera nocturna. El año pasado, con el nuevo Superman dirigido por James Gunn, que es el jefe de DC Comics que distribuye Warner, se estrenó un Superman que a mí no me gustó, que tuvo algunas buenas críticas, que decían que tenía sentido del humor y que a mí no me hizo ninguna gracia, y que estéticamente era muy fea. Esta película está bastante mejor que aquella. Todas las películas del universo DC están basadas en mayor o menor medida en cómics. ¿Hay que leerse antes el TVO de Supergirl, antes de ver la película, para entenderla mejor? Eso es algo que a veces además me preguntan en algún máster de crítica de cine en el que voy a dar clase, y eso no es estrictamente necesario, no es imprescindible. Pero yo, por ejemplo, que nunca he sido de joven ni de adolescente lector de cómics de superhéroes, sí me gusta, si veo que viene de un cómic que tiene prestigio, me lo he conseguido, lo he cogido en una biblioteca y me lo he estado leyendo este fin de semana. Toda esa serie de cómics, miniserie de cómics de Tom King, me ha parecido muy curiosa. A mí lo que cuenta me interesa bastante menos, pero cómo lo cuenta y la sucesión de viñetas, la estética de las viñetas, me fijo en los colores, las relaciono con la pintura, los relaciono luego con el lenguaje cinematográfico. Me gusta hacer ese ejercicio y lo he hecho, y la película creo que me ha gustado también por haber leído y visto el cómic. El director se llama Craig Gillespie, que es un director que había hecho una película muy interesante que se llama Yo, Tonya, aquella patinadora basada en Tonya Harding, aquella patinadora a la que se le fue la pinza y mandó destrozar a su contrincante, como es el mundo del deporte también. Y es un director interesante. La parte final juega muy bien con los colores, con ese amarillo, rojo, naranja que domina en el cómic. La película tiene un núcleo central que me interesa bastante menos, un poco más aburrido, con los flashbacks de dónde viene el trauma de esta chica y demás. Pero el principio arranca bien y termina bastante bien. Es una película, aviso, bastante menos terrenal que las películas de Superman. Las películas de Superman siempre son, bueno, pues Clark Kent trabajando como periodista y la cosa muy de andar por casa. Y aquí es una película más alienígena, si quieres, en distintos planetas, con criaturillas y ese tipo de... Pero es muy diferente a otras películas con superhéroes o superheroínas. Yo creo que es bastante diferente, sobre todo las películas que alcanzaban un poco a Supergirl. Yo creo que es una chica que a lo que aspira, porque además han contratado a una guionista que es dramaturga. O sea, le quieren dar un poco de entidad, y esa guionista ha hecho una película muy feminista con mucha sororidad. De hecho, te digo más, el villano de turno es el jefe de un planeta exclusivamente de hombres, pero que secuestra mujeres para perpetuar ese planeta exclusivamente de hombres. La palabra violación no sale en ningún momento, pero está ahí detrás, y es obvio que está ahí detrás. Es una película muy contemporánea, con una chica muy descreída, muy enfadada, que podría ser Supergirl o una chica de Zaragoza directamente, y que va a identificar, yo creo, a muchos y muchas espectadores. Y funciona bien como película. Y funciona relativamente bien. Sí, a mí me funciona bastante mejor que el Superman del año pasado, que lo he revisado también estos días, y que estéticamente me parecía feísimo, con esa claridad, con esa fotografía atiborrada de luz, que es muy típica de algo que estábamos hablando ahora fuera de micrófono, esas comedias familiares atiborradas de luz que son para ver en el móvil muchas veces. Y esa película del Superman de James Gunn del año pasado creo que lo tenía, y para mal. Y esta película está mucho más cuidada, con colores y con texturas. No está mal la película, ¿eh? Tenemos, por tanto, en las novedades que llegan a la cartelera, hay más, pero estas son las tres que hemos diseccionado esta mañana. Una de superhéroes y superheroínas con Supergirl, que dirías sales del cine con una sensación... Sobre todo es para gente que sabe a lo que va. Buena, pero de haber pasado un buen rato. Sí, yo creo que se puede haber pasado. Luego para pasarlo... reírse, pero pasarlo mal, aquello de estar agarrado a la butaca. Y luego pensar en todo ello. Y pensar en el pozo que deja de retrato de la época en la que estamos. Pero totalmente. Obsession.
Y luego una de bienestar y demás, de buen rollo, que también hace falta que las películas, y está muy importante, que es Letras robadas. Esto que decíamos de... Es que tampoco hay que pedirle más. No todas las películas pueden ser una obra de arte, una obra maestra. Es un buen rato. Me pasa a mí durante la semana, que a lo mejor me paso toda la semana viendo películas muy trascendentes de cine social, de cine contemporáneo, de cine de países que lo están pasando fatal. Y llego a la noche y digo, voy a poner una película y me pongo una cosa más intrascendente porque lo necesito en determinado momento también. No que todo sea intrascendente, obviamente, pero que haya... pero en la variedad está el gusto. Que haya variedad, es obvio. Pues Javier Ocaña, muchas gracias. Una Nada. semana más. Te espero aquí la semana que viene. Gracias, adiós. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Sastre, ¿cómo estás? Muy bien, y tú además estás en Tokio, ¿no? Yo creo que hoy estoy un poco mejor que tú. Estoy en Tokio, estoy en Japón. Bueno, depende de dónde estés de Tokio, porque también habrá sitios feos en Tokio. Bueno, a ver, ahora mismo no estoy en el sitio más cómodo para hacer lo que estoy haciendo, pero yo por ti hago lo que haga falta. Estoy en una sillita, en un pasillo, en unas galerías y vamos a intentar hacer un programa lo más digno posible. Oye, Contenido bueno tengo, eso sí. ¿Qué haces en Japón? Pues mira, me he venido de viaje de trabajo y lo que estoy haciendo es asistir a una feria de alimentación que dura 3 días. He hecho un viaje también interno por el país a Niigata y he estado allí un par de días y ahora estoy de vuelta y estoy en una feria de nuevos productos japoneses para aplicarlos a la dieta mediterránea. ¿Qué te parece? Pues que ya nos tendrás que explicar las novedades, que es lo último en comida allí en Japón. Exacto, porque luego llegan muchas de esas cosas aquí. Oye, has dicho que estás en Niigata, que creo que es tierra de arroz. Exactamente. Hemos ido a Niigata porque resulta que la variedad, uno de los productos que veníamos buscando son los snacks de arroz japoneses. Tienen una gama que es infinita y además exquisita también. Entonces nos fuimos a Niigata porque es tierra de arroces. De Niigata sale el 90% del arroz que se distribuye por todo Japón, incluido el arroz que es para sushi. Es un arroz de buenísima calidad por varias razones. Una de ellas es la climatología, ¿de acuerdo? Niigata es una zona muy montañosa. Eso significa que en invierno se acumula muchísima nieve en la parte de las montañas, pero también está cerca de la costa. Tú eres de Valencia, tú sabes cómo se cultiva el arroz, necesita muchísima agua. Entonces, cuando va llegando la primavera, esa nieve se derrite y llega a los arrozales, para regar los arrozales. Entonces es un agua súper pura. Esa condición hace que el arroz se desarrolle de manera muy óptima y luego tiene otra característica también y es que tiene días muy calurosos, pero noches bastante frescas. Todo esto son condicionantes que hacen que el arroz crezca de una forma muy particular. Entonces son calidades de arroces muy top. ¿Qué sucede ahí? Que tienes algunas de las industrias más potentes de snacks de arroces de todo Japón. Oye, ¿y se nota de verdad la diferencia entre un buen arroz japonés y uno, digamos, normal, entre este que tiene el agua de la nieve y demás y otro que se cultive en otras características? Muchísimo. Sastre, pero es que lo notarías tú. Tú te vienes conmigo este viaje. Como diciendo, hasta tú lo notarías. Tú te vienes de arroces conmigo, hasta tú lo notarías, no, es que tú de arroces sabes, a lo mejor de otra cosa no. Sí, arroz sí, el arroz se me da bien, sí. Claro. Y te hacen una cata de arroces, incluso de arroces aquí de Japón, los comparas con algunos arroces chinos o con arroces de otros orígenes y tú notas la diferencia en el sabor, en la forma, en el color, en el tiempo de cocción. O sea, son muchos los condicionantes que hacen que un arroz tenga mejor o peor calidad. Y se nota. Cualquier persona a la que le pongas un cuenco de arroz de mala calidad y un cuenco de arroz de buena calidad de Niigata, lo notaría. Y lo notaría seguro. Encontrar el punto del arroz siempre es muy difícil. El arroz, lo hemos dicho muchas veces, es una de las cosas más difíciles de hacer. ¿Es más complicado con este tipo de arroz? No es más complicado. A ver, lo que yo creo que nos sucede sobre todo a nosotros, con nosotros quiero decir a la zona del Levante de España, es que tenemos
tanta presión a la hora de conseguir ese punto del arroz, ¿no? El arroz está en su punto. Parece que 30 segundos más es malo, 30 segundos menos es malo también. Somos muy perfeccionistas en otros países donde el arroz es uno de los cereales más consumidos del mundo. Entonces, en otros países donde se consume también arroz, no son tan perfeccionistas con este tema, ¿no? Entonces, no es un arroz que sea más difícil de hacer ni menos difícil de hacer, es que a lo mejor, bueno, pues el punto cada uno acaba encontrándolo como buenamente puede. Aquí en Japón, si de algo pueden presumir los japoneses, es de su nivel de exigencia y de perfeccionamiento. Has dicho... Que no es el nuestro. Es que, bueno, eso habría que verlo. Sastre, me he bebido un martini. ¿Qué te cuento? Es que algo te estoy notando. Yo sabía que no era el arroz. No era el arroz. Como mucho sería el licor de arroz, si es que te estoy viendo. Oye, no, pero has dicho al empezar que has ido a ver snacks de arroz. Cuéntame eso. Sí. ¿Y cómo son las fábricas de snacks de arroz? Bueno, pantagruélicas. Estamos hablando de naves con unos niveles de exigencia, de higiene para entrar en ellas. Yo me he tenido que vestir casi como un astronauta, para que te hagas una idea. Entonces, digamos que una nave principal, de a lo mejor una nave, te hablo de 500 metros cuadrados, es únicamente para tratar la cocción previa del arroz, el amasado, hacen una textura como de mochi con ese arroz hervido, que luego dejan reposar, que luego congelan para luego poder darle forma y se quedan como unas piedrecitas, bueno, depende si son láminas o si son redonditas, de arroz, pueden ir bien fritas o pueden ir horneadas. Entonces eso hace que sufle muchísimo y nos encontramos con esa textura crujiente del snack de arroz. Luego ya podemos aromatizarlo o rellenarlo con lo que queramos, porque podemos hacerlo con algas, podemos hacerlo con soja, podemos hacerlo con soja tostada, que cuando tuestas la soja y la horneas, pues los hay dulces, los hay salados, los hay de muchísimas formas, los hay con yuzu, los hay con fresa, con limón, salados, dulces, picantes, juegan con cualquier cosa. Consumen snack de arroz como nosotros podemos consumir aceitunas. Las pipas. ¿Y el sushi, que te referías también a él? ¿El sushi de allí es muy distinto del que comemos aquí? A ver, es verdad que con este boom asiático desde hace unos años en España, los restaurantes de sushi, hay restaurantes de sushi de buenísima calidad. Claro. Entonces, aquí tienes a tu alcance sushis de distintas calidades y algunos incluso a un precio pues más asequible, ¿no? Tengo que decir también que al haber estado en Niigata he notado una variedad y una calidad de pescado excepcional, donde a lo mejor si te vienes a Tokio, que también hay buen pescado y por supuesto algunos de los mejores restaurantes de sushi están en Tokio, sí que es verdad que por lo que pagué en Niigata, encontrarlo en Japón a lo mejor sería un poco más, encontrarlo en Tokio a lo mejor sería un poquito más complicado, exacto. De lo que estás Pero viendo. tampoco estoy segura, que yo he venido a Japón 2 veces, Sastre, que estoy hablando de Japón como si yo supiese y al final estoy viviendo una experiencia como la puede vivir cualquier otra persona, pero muy centrada en lo gastronómico, eso sí. Sí, pero bueno, es verdad que tú misma lo decías, cuando decías, que te preguntaba por el sushi, me decías que ya hay sushi de muy buena calidad aquí también, aunque, sí. Y esto es una cosa que nos da la gastronomía también y que está muy bien, el hecho de que tú conozcas una cultura antes de por ir, comprobarla, pisar sobre el terreno, también por cómo comen, por la gastronomía y la oferta que tenemos ahora, eso es una cosa que está muy bien. Sí. Es decir, ahora tenemos, y es algo que no hace tanto no pasaba, era casi exótico ir a comer Exacto. comidas que eran propias de otras culturas y esto, el hecho de que tú llegues a Japón, hay cosas que ya te suenan precisamente por lo que nos ha enseñado pues el hecho de poder comer buena comida japonesa que se hace aquí, y eso es algo que nos distingue también respecto a otras épocas del pasado, que es que antes era casi exótico encontrar comida de otras civilizaciones, ahora por suerte tenemos una gran oferta en nuestro país de comida de fuera que ya te permite, cuando llegas a ese país y lo descubres por primera vez, hay algo que ya te suena, no solo lo que hayas leído, lo que hayas visto, sino también a lo que hayas podido comer y comprobar cómo es esa gastronomía. Exactamente, tenemos parámetros para poderlo comparar. Antes era muchísimo más complicado, ahora no llegas a ciegas. Eso por un lado es bueno porque te permite aprender, te permite también ampliar el mapa de sabores, de registros, porque pruebas cosas que ya reconoces de alguna manera, ¿no? Por haberlas probado previamente en tu país. Pero bueno, siempre es positivo, todo lo que enriquece es positivo. Oye, ¿y hay algún producto que hayas probado allí o que estés viendo ahora en la feria o en esta segunda visita que estás haciendo en Japón que piensas, esto en España funcionaría? Mira, estoy centrándome sobre todo en la prueba de condimentos, pero hay una cosa que me ha gustado mucho que en España no se conoce o prácticamente nada. Creo que funcionaría no solamente para comer comida japonesa, sino también para comer comida mediterránea, que es la soja blanca. La soja blanca. La soja blanca.
tiene notas clásicas de soja, pero muchísimo más delicadas. Creo que podría funcionar muchísimo en vinagretas, en salmorejos, en gazpachos, en cualquier sopa fría, en un ajo blanco. Condimentarla con un poquito de esa soja blanca, no tiñe de color, es muy suave y además considero también que le aportaría mucho umami a muchos platos del verano. Que el umami es un sabor que aquí en Japón se trabaja mucho, lo reconocen mucho. Y luego creo que has comido katsusando en Shibuya. Explícame qué es el katsusando. Ay, el katsusando es un trozo muy grueso de cerdo, ¿de acuerdo? Que rebozan primero en harina, luego en huevo y luego en panko. Nosotros estamos muy acostumbrados en España a un tipo de panko que está deshidratado, seco y corto. Aquí lo hacen con panko fresco, es como pan de molde rallado al momento, bastante grande. Entonces tú cuando lo rebozas eso y lo fríes queda muy estriado el exterior, es muy crujiente, muy muy crujiente. Luego con eso lo que hacen es el relleno de un sándwich, pero es un sándwich de categoría, ¿eh? Tenemos que decir que es un sándwich con un pan de molde muy suave. Luego ponen ese trozo de cerdo frito bastante grueso, vuelven a tapar y un poquito de mostaza japonesa. Y es una delicia, o sea, es llevar el bocadillo a otra dimensión, o el sándwich, mejor dicho, a otra dimensión completamente distinta. Entonces es una maravilla. O sea, es que te tienes que venir, no sé qué haces en Madrid, te tienes que venir conmigo. Pues eso quisiera yo, que me llevaras a tus aventuras culinarias y que discutiéramos sobre el arroz, porque eso es lo que haríamos todo el rato, discutir allá donde fuéramos. Oye, una de las preguntas del millón. ¿Qué diferencia hay entre una buena tempura y una fritura sin más? Buah, Sastre, que haces bien la digestión. O sea, sí, pero digo en el paladar, antes de ese proceso. Con la buena tempura, claro. Con la buena tempura, cuando tú introduces una buena tempura en el paladar, tiene que estar limpio, no tiene que haber exceso de rebozado, ni exceso de aceite tampoco. Cuando lo muerdes, el producto que hay en el interior tiene que tener la suficiente presencia como para imponerse al frito del exterior. Ellos, por ejemplo, las tempuras más delicadas y de mejor calidad las hacen con aceite de sésamo. Entonces, ellos lo hacen como en una especie de, la mejor que yo he comido, en una especie de olla de cobre, con una temperatura súper controlada, súper medida, y es como un metesaca, Sastre. Vaya. Como pim pam, ¿sabes? Como que parece que sí, pero no, ¿de acuerdo? Entonces, es cuestión sobre todo de no encontrarte algo muy aceitoso, ni excesivamente rebozado. Eso en el paladar. Y luego donde más se nota es cuando a lo mejor te vas a un restaurante de tempura y luego llegas a tu hotel, duermes y duermes perfectamente. Ainhoa Aguirregoitia, que tengas un buen viaje de vuelta. Nos vemos ya la semana que viene por aquí, por España. Un beso fuerte. Muchas gracias, Sastre. Un beso muy grande. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué somos ahora? ¿Raperos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, somos lo que tú quieras que seas. Estamos en la calle. Estamos en la calle. Mira, ahí Mira cómo te lo digo. Cogiendo el micro con la mano. Venga, hermano, di. Vamos. Una de las cosas más... Dilo, Tete. De bro a Tete. Una de las cosas más bonitas que existen es descubrir cosas juntos. Y esta mañana, al final del el radioteatro que se escuchará mañana viernes... Ajá, como en cada biblioteca. Teresa ha truchado porque yo tenía una expresión. Yo me he quedado ojiplático, no he entendido nada, pero me he callado por la prudencia de la gente de saber y yo no. Pero luego el viejo zorro de la redacción, Severino Donate, ha dicho, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa eso? A lo que yo he dicho, ¿y qué significa? Y la gran sorpresa, ahora te cuento, es cuando Teresa ha truchado, que es la modernidad. Sí. No lo digas así. No, lo digo porque a veces Tere dice que ella cree que controla todas las expresiones. Es que crees que controlas todas las expresiones y a veces no. Bueno, eso es verdad. Tere, eso es verdad. Tere no sabía de qué iba esa expresión. La expresión es 6-7. Hombre, pero ¿cómo no lo vas a ver? ¿Tú lo sabes? Claro. ¿Pero de dónde viene? Que lo explique. De un niño. No, ¿qué significa y de dónde viene? Es una expresión que ya tiene un significado que pertenece a la humanidad, sí, pero que suele ser de, no sé, tampoco tiene un sentido muy definido, pero de, ¿no?
¿no? Creo yo que es de... O sea, que no sabes estoy con explicarlo. No lo vosotros. sabes explicar. Sí, Estoy con porque vosotros. la comunidad, No, la comunidad lo ha hecho no suyo. significa eso. Y viene de un niño que lo hizo, no Sí. sé, un niño italiano, ¿no? No, Que lo no. hizo. Es un niño estadounidense tonterías. que tras ganar un partido, ¿Seguro? tras ganar un partido callejero de baloncesto, en un vídeo de TikTok hizo 6-7 con las manos en forma de 6-7. balanza. Pero si lo con hace las el manos- Papa, el 6-7. Claro. Entonces, este Papa venía niño lo después. que quería expresar es: he ganado. 6-7 era una euforia, una victoria. Aunque fuera tonta o no muy importante. Y eso devino después en no estoy del todo seguro. Y de hecho se ve que en algunos informativos, cuando alguien hace una pregunta, ¿sabes? Esa típica, Robert, ¿qué va a pasar? Y dicen, 6-7. Pero no estoy seguro. Describir No estoy el seguro. Ahora Tiene ese doble 6-7 se significado. utiliza como no estoy seguro. Pero sí, también. Es como de escuchar, Vamos a ver. describir el Significa movimiento todo de esto, manos que una estáis balanza. haciendo para que levantando no- Las manos hacia las manos hacia a la arriba, cintura, en forma de agárrame, balanceo. conductor. En forma de Madre balanceo. mía de mi vida. Significa no estoy seguro o he ganado. Es una Yo victoria. nunca lo he utilizado como no estoy seguro. Yo creo que ahora solo se utiliza. Imagínate que intentas utilizarlo como que he ganado y la gente. Yo cuando no tengo que una no está respuesta, seguro. cuando no tengo una respuesta clara a algo digo 6-7. Pero hay habéis muchos dicho 6-7 profesores, en la vida. hay muchos profes que cuentan que cuando están en clase y están haciendo una numeración, no sé qué, o dan un resultado de una ecuación que es 67, se giran y toda la clase. Se vuelven 6-7, locos, ¿eh? 6-7. Se Sí, vuelven es que locos. se vuelven locos. Yo tengo que decir, como juventud modernista de este equipo, Adelante. yo en la vida he utilizado el 6-7. A mí me Claro, pilla, a porque mí me tú- pilla porque ya vieja. hay Es que una es lo que te quería decir. generación, Tú ya claro. no eres la No me modernidad. señales, Tú eres por una favor. Ya no eres la folclórica. Cuando modernidad. Eres una señalas a alguien, folclórica. Son tienes todos los 3 dedos. dedos. Esto no es señalar. Son todos los Es que dedos. esto ya te lo he contado Señalar yo. es con uno. Que Sí. yo no tengo ni idea del 6-7. 6-7 también es la alternancia política, ¿no? Derecha-izquierda, derecha-izquierda. No, no creo. Madre, Perdón, madre, ya te madre. metes en eso. Perdón por el chiste este tan Ah, era un malo. chiste. Severino. Bueno, y luego hemos pensado qué expresiones nosotros hemos sido capaces, en menor medida y de manera más modesta, pues dejar como legado. Y Nosotros hemos dejado algunas expresiones, No lo o sea, sé. Chachi Piruli, No, Guay pero del Paraguay. nosotros Madre no mía. tenemos, pregunto, no afirmo, no tenemos en nuestro propio programa, en nuestro propio ecosistema, Ah, en el hoy por hoy. algunas frases solo nuestras. Yo Seguramente sí, pelo, ¿no? pelo, en Bueno, plan. Tú pelo, pero En el plan. plan no es tuyo. Pero Brian. pelo yo no lo he escuchado nunca. Es como No, cuando yo se lo descubrí digo a Adele. Brian cuando quiero que. Cuando algo hay que darle énfasis con un golpe de reaccione melena. a algo, a ver, pelo, ese pelo. Y cuando él habla entonces yo hago así. enfáticamente, mueve el tupé, pero eso no es una expresión del Yo universo. tengo un compañero de otra etapa mía de la radio que no citaré porque no le va a gustar que lo diga su Uh. nombre, pero que. ¿Es Severino? No. Severino. Pero que decía cuando, estoy en todas. cuando había escasez de gente para hacer un trabajo, decía, estamos como estamos. Esa es una expresión de estamos como estamos. Es que yo creo y, que de- no. y después había otra que me encantaba, que cuando ya no podía más con algo, dice Arriquitown, se acabó. Ya. Arriquitown. Ay, esto me recuerda a Silvia, que estuvo como becaria nuestra hace ya un tiempo, que decía lo de, te estás poniendo muy flamenca. Que a mí me Sí. encantaba. Maravillosa Silvia, desde aquí te mandamos un beso. Que fue increíble. Pero yo creo que os estáis subiendo mucho a la parra de que os inventáis expresiones No, y tal. lo La preguntábamos, vida sí. viene dada. La vida viene dada. Y si no podemos subirnos a la ola del 6-7, nos Luego subimos a la somos, siguiente. somos mainstream como la mayoría de Claro, la gente. claro. inventado. Lo Qué importante random. es intentar Por cierto, yo tuve el explicarlo. otro día una Uy, discusión en casa con mis hijas porque no entendieron juega en otra liga. Ah, no entendía esa expresión. No, porque sí la entendían, pero ellos decían un significado. Pero y en el otro. terreno afectivo Ella decía sexual. que cuando, claro, ella ¿Qué? Se puede Claro, decir sexual claro. en la radio. Cuando ¿no? dice juegas Hombre, en sí, juegas- pero- Afectivo es lo que no sí, se puede pero- decir. Yo le hablé de alguien que juega en otra liga. Para mí, jugar en otra liga es que no tienes el mismo gusto sexual. No estás en Claro. sintonía. Vale, claro. juega en otra liga. No, pero No, puede juegas en ser otra de- liga, es que es mucho Pero me superior. dijeron que no, que dice que cuando se dice no jugar en otra liga Pero, es que Pepe. eres mucho más guapo. Bueno, Claro, que estás eres en otra muy liga, bien. claro. Es un 10 y un 5. Es que Pepe ahora- tiene 6-7. pero Pepe tiene razón. Ay, ay. Puede referirse a gustos sexuales incompatibles de la misma manera que jugar en otras ligas cuando alguien es muy superior a ti. Es que, en se el 2000, nota. es que en el 2026 lo del terreno afectivo sexual, ahora todas las ligas se juegan conjuntamente. Conjuntamente. Eso ya Entonces pasó. ya es- Hombre, todas las ligas Casi todas. Hombre, como el Bueno. Mundial de este año. Lo importante es que tengáis ganas de aprender y estéis 30 minutos, como habéis estado esta Pero mañana incluye- debatiendo. No, pero perdona. A Ya ver. te puedes incluir en nuestro No, saco yo me estoy generacional. agarrando Y ahí hay a mis expresiones 20. No sé. para las que eres una boomer. Lo siento. Bueno, no sé sí. quiénes estabais aquí en un bolo en el que le explicamos a Asensio cómo se usaba PEC y se pasó toda Ah, la sí. cena utilizando PEC. El P como no se le tiene que utilizar. Asensio, un beso. Venga, pec. Coming down like rain in a storm. Hoy por hoy, José Luis Sastre. All the children chattered, they sang for joy. Vamos a ir cerrando esta edición de Hoy por Hoy, que desde primera hora está
muy atenta a las novedades que nos han ido llegando desgraciadamente de Venezuela con ese doble terremoto que poco después de la medianoche hora española sacudía de forma consecutiva Caracas y el norte del país. Acaba de informar la presidenta encargada del país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que el último balance arroja la cifra de al menos 164 personas fallecidas, aunque sigue siendo un balance provisional porque en vista de la magnitud de las imágenes y de los daños que ha provocado este doble terremoto, la cifra lamentablemente irá creciendo. Y es con eso y con los testimonios que hemos ido escuchando esta mañana con los que hacemos, Brian, hoy el último compás. Sí, Sastre, allí hemos estado en Hoy por Hoy sobre el terreno con cómo han vivido los venezolanos en estas primeras horas el desastre y la magnitud de estos dos terremotos. Hemos recogido los testimonios de Osmeri Hernández, Bernat Lautaro, de Yanira Romero y Santiago Martínez. Con ellos hemos visto cómo se han medido allí estas primeras horas. Empecé a escuchar cómo caían cosas de vidrio, se rompían, todas las gavetas se abrieron y se desbordó un tanque de agua. Se movía el suelo bajo mis pies. He visto estas caras de espanto de la gente, primero desconcierto, un segundo más tarde espanto. Hemos corrido hacia la zona más despejada y ha caído un balcón y hemos podido ver cómo se llenaba todo de polvo. Estamos despiertos por las réplicas que siguen habiendo. Fue muy fuerte. Mucha gente está apoyando a sacar a la gente que quedaron atrapada en los edificios que se derrumbaron. El equipo de rescate no tienen tantos implementos ni tanta gente para la capacidad de las cosas que hay. La imagen más repetitiva son las personas durmiendo en la calle, en sus vehículos, en los parques, durmiendo en las plazas, familias enteras por miedo, por temor a regresar. Esta mañana hemos tenido que recoger, por desgracia, los sonidos de una tragedia como esta. 164 fallecidos, 1 millar de heridos es el último balance. Lo dejamos aquí. Si no hay novedad, mañana volvemos a encontrarnos y escucharnos a partir de las 6 de la mañana. Que tengan una feliz jornada. Hasta mañana. Adiós. Hoy por Hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.